Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a explicar un tema que se llama variedades lineales, que tiene que ver con rectas en el espacio, planos en el espacio, intersección entre rectas y planos, puntos simétricos, proyecciones, etcétera, etcétera. Pero es un video introductorio, es decir, lo que te voy a dar son aquellas fórmulas, aquellas ecuaciones que voy a usar después cuando resuelva ejercicios. Si me queda tiempo, voy a hacer un ejercicio, pero en principio es simplemente todo lo que voy a usar después, para que tengas una idea. Entonces, cuando tengo 2 puntos, por 2 puntos pasa una recta. Cuando quiero escribir la ecuación de una recta en el espacio, lo que voy a hacer es buscar un vector que sea el vector dirección y ese vector, al multiplicarlo por un lambda, voy obteniendo los distintos puntos de la recta. Es decir, en realidad, lo que hago es, al hacer la resta entre el punto P y el punto Q, obtengo un vector acá que pasa por el origen, ¿ves? Que es eh, equivalente al que tenía acá arriba. Si yo a este vector lo multiplico por escalares, voy obteniendo una recta que pasa por el origen. Si a esta recta que pasa por el origen le sumo un punto, la llevo acá arriba, a esta variedad, a esta recta de acá arriba. Entonces, la recta que pasa por un punto P y un punto Q, la saco como un escalar por P menos Q, que esto es el vector dirección, más un punto de paso. Esto lo puedes escribir así o lo puedes escribir coordenada a coordenada. Lo puedes, viste, como px menos qx por lambda más qx. O sea, puedes separarlo en coordenadas. Otra forma es escribirlo así, que es lo mismo que de acá arriba, como el vector x, esto es x y z, más un escalar por el vector dirección más un punto de paso. Acá puse vector dirección, no necesariamente la resta entre 2 puntos que conozca, porque este vector dirección me lo pueden dar de dato. Me pueden decir una recta, por ejemplo, perpendicular a un plano, y este vector dirección sería un vector normal al plano. Puede haber mucha información, una recta paralela a otra, y tengo el vector dirección de la otra. O sea que acá los puedo escribir como vector dirección directamente. Y este es un punto, cualquiera de los infinitos puntos que tiene una recta, si yo conozco uno, cualquiera. Bueno, lo que puse acá es lo que haría como mecanismo si yo conociese 2 puntos. A ver, te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, supone que yo quiera la recta que pasa por estos 2 puntos, el P y el Q. Si vos querés graficar estos puntos, en realidad no es necesario, pero acordate que, por ejemplo, si este es el eje X, acá marcas el 1. Por ejemplo, acá marcas el 2, te mueves así y subís lo que diga en la coordenada Z. Entonces, este punto que está acá sería el punto P. Ponele que vos quieras dibujar el punto Q. Sería menos 2 sería para acá atrás. Ponele que este sea menos 2. Menos 2 en el eje X. 1 te mueves para acá para el eje y 4 para arriba en el eje Z. Entonces, el punto que te queda, este, sería el punto Q y este sería el punto P. Pero más allá de eso, lo que importa acá es que vos te des cuenta que tenés 2 puntos en el espacio y vos estás buscando el vector dirección que los está uniendo, haciendo P menos Q. Entonces, si yo hago P menos Q, hago 1 menos menos 2, me daría 3. Si hago 2 menos 1, me daría 1. Si hago 3 menos 4, me daría menos 1. Entonces, este es el vector dirección. Eso lo multiplico por alfa, más un punto de paso, que puede ser cualquiera de los dos. Por ejemplo, el 1, 2, 3. Entonces, cualquier punto que pase por la recta, o sea, yo tengo una recta que está pasando por P y por Q, cualquier punto de esta recta lo voy a obtener dándole valores alfa, porque esto es para todo alfa perteneciente a los reales. Y lo que me da esto es un X, Y y Z. Bueno, ahora sigo ahora con el resumen. Vuelvo acá. O sea, que yo básicamente lo que te estaba diciendo era esto,
que una recta la voy a escribir como lambda, como P menos Q más Q, o como vector de dirección más punto de paso. Vamos a ver cómo se ve el plano. Bueno, para la ecuación del plano es algo muy parecido, porque yo el plano puedo pensarlo que lo estoy construyendo con, por ejemplo, dos rectas, están contenidas en un plano. Entonces voy a tener dos vectores direcciones, dos vectores, o sea que cualquier punto del plano es una combinación de una suma de estos vectores. Lo voy a pensar así. En realidad, cuando yo hago A menos B y C menos B, que son dos de los puntos de ese plano, lo que estoy obteniendo es un plano semejante al anterior, pero que pasa por el origen del sistema. Si le sumo cualquier punto del plano, lo subo acá arriba, ¿no? O sea, siempre lo que estoy obteniendo cuando hago la resta entre esos vectores es un vector acá en el origen. Entonces, si yo trabajo sin subir este punto, lo que estoy obteniendo todos los puntos de un subespacio, de un plano que está pasando por el origen del sistema, algo acá. Entonces, si yo lo quiero acá arriba, donde está realmente este plano, le tengo que sumar un punto, que puede ser cualquier punto del plano, que puede ser A, B, C o cualquier otro que no sea uno de esos. Entonces, la ecuación del plano va a ser los X vectores, ¿no? X y Z, que van a ser un escalar por A menos B, más un escalar por C menos B, más un punto cualquiera del plano. Es decir, va a ser un alfa por un vector dirección, más un beta por otro vector de dirección, más un punto del plano. Pero esto también lo puedo sacar de otra manera. Hay un vector que se llama vector normal, o sea, cada plano tiene un vector normal que se puede calcular a partir de estos dos vectores dirección. Es decir, un vector, siempre que yo tenga dos vectores, hay un vector perpendicular a ellos dos, que lo puedo sacar haciendo este determinante. IJK, las coordenadas del primer vector, por ejemplo, de esta primera dirección 1, las coordenadas de la segunda dirección, y con eso saco el vector normal. Entonces, una ecuación del plano va a terminar siendo, que esta es una de las cosas que más vamos a usar, normal por x igual a normal por un punto del plano. Te voy a hacer un ejemplito chiquitito para que lo veas. Bueno, fíjate, tengo tres puntos, ¿no? El punto A, el punto B y el punto C. Entonces, lo que saco primero para encontrar la ecuación del plano pi es la resta, por ejemplo, entre dos de ellos para que me den este vector dirección y este vector dirección. Entonces hago A menos B, ¿ves? Pongo las coordenadas de A, las coordenadas de B, las resto. C menos B, pongo las coordenadas de A, de C, perdón, las coordenadas de B y las resto. Entonces, la ecuación del plano, o sea, el X, Y y Z que representa el plano, va a estar dado por un coeficiente por el primer vector dirección, más otro escalar por el segundo vector dirección, más un punto cualquiera, que ahí puedo elegir cualquiera. Por L elijo el punto B, le sumo el punto B. Bueno, es decir, estos dos vectores que tengo acá, estos dos vectores dirección, me pueden generar la otra ecuación. O sea, yo quiero escribir a partir de esta ecuación la otra ecuación, la ecuación canónica del plano. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer este vector dirección, producto escalar este otro vector dirección, y esto me va a dar el vector normal, que es un vector que es perpendicular a los otros dos vectores. Eso no sé si te acordás que pones I, J, K para sacar el producto vectorial. Este es el método más mecánico. Y acordate que esto es más menos más por el lugar del determinante. Esto es un determinante que te va dando las coordenadas. La coordenada I es cuando vos tachás la fila I, perdón, la columna I, la fila I, o sea, tachas esta y esta. Entonces lo que te queda es el determinante formado por esto, 1 por 2 menos 1 por 4. El J es menos J, por el determinante que queda de tachar la fila y la columna J, es decir, vas a hacer menos 1 por 2 menos 1 por 4, o sea, menos 2 menos 4, más K, tachás la
columna y la fila K, y te queda menos 1 por 1, menos 1 por 1. Entonces, lo que vas a obtener acá es menos 2 versor I, esto es menos 6, más 6 versor J, menos 2 versor K, es decir, que el vector normal a tu plano es menos 2, 6, menos 2. Entonces, ¿qué lograrías con esto? Vos podés escribir la ecuación canónica así, ponés el vector normal por x y z igual al vector normal por un punto cualquiera de tu plano. Es decir, que acá tendrías menos 2, 6, menos 2, producto escalar, x, y z igual a menos 2, 6, menos 2 por un punto cualquiera. Por ejemplo, el 2, 1, menos 1 es un punto del plano. 2, 1, menos 1. Y vas haciendo la cuenta. Pones menos 2 por x, 6 por y, menos 2 por z. Y esto es igual, bueno, esto me va a dar un numerito. Se hace este por este, más este por este. Y acá me va a dar un numerito, no tengo ganas de hacerlo. Pero ves, ya tiene la pinta de la ecuación de un plano, como te lo suelen dar en los ejercicios. El plano pi dado por tal ecuación. Bueno, voy a seguir con el resumen. Bueno, el resumen sigue con lo que es distancia. La distancia entre dos puntos en el espacio se saca por una generalización del teorema de Pitágoras. No sé si te acuerdas, si vos tenías, por ejemplo, dos puntos, por ejemplo en R2, si tenías estos dos puntos, esto formaba un triángulo rectángulo, o sea, fíjate que este punto de acá sería el XA, el IA, este punto de acá sería el XB, el IB. Entonces, la distancia sería esta hipotenusa del triangulito que me queda formado, y los catetos, los laditos, serían como la resta, XB menos XA, y el otro ladito sería IA menos IB. Entonces, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, o sea, la distancia al cuadrado, sería la suma de estas distancias, que no son otra cosa que la resta de las coordenadas X y las coordenadas Y, cada uno al cuadrado. Lo mismo ocurre en el espacio. La diferencia es que le estoy agregando la coordenada Z. O sea, es como una generalización, ¿no? Entonces, la distancia entre dos puntos A y B va a ser la raíz cuadrada de la resta de las coordenadas X al cuadrado, las coordenadas Y al cuadrado y la resta de las coordenadas Z al cuadrado. Eso te da la distancia entre dos puntos. Por otro lado, para sacar la distancia, a ver qué más me falta. Esto sería la distancia entre un punto a cualquiera y una recta. La vas a sacar, en realidad habría que hacer toda una cuenta tremenda, yo te puse la fórmula final, pero tendrías que sacar una recta que sea perpendicular a esta recta, o sea, en realidad un plano, pero que sea perpendicular a esta recta, donde el normal sea esta dirección, o sea, un plano que pase por este punto que corte esta recta en forma perpendicular, eso quiero decir. Y después la distancia, por ejemplo, entre este punto y el punto de intersección. Pero te puse acá la fórmula final porque es más fácil para que la hagas directo, que es la distancia entre esta recta y el punto A, la sacarías con esta formulita. Esto es el vector dirección de tu recta y esto es la resta entre un punto cualquiera de la recta, que puede ser el que te están dando acá, y el punto A que te dan de dato, ¿ves? Entonces acá se es de vuelta el determinante como el que hicimos hace un ratito, IJK más menos, este era más, menos, más. Tachás fila, columna, ese es el determinante del menor, fila, columna, el determinante del menor, y de eso sacás el módulo, o sea, esto positivo siempre. Y abajo el módulo del vector dirección. Bueno, esto después lo vemos en un ejemplo. Y va acá. Espera, vamos a... Bueno, lo que me interesaba seguir ahora era cómo proyectar un punto sobre un plano.
Lo que voy a hacer para hacer esta proyección de un punto sobre un plano es hacer lo siguiente. Primero, sé que este plano tiene un vector normal, que sería dado por coordenadas normal 1, normal 2, normal 3, son las coordenadas x y z de ese vector del plano. Entonces voy a trazar una recta que pase por el punto P exterior a ese plano que tenga el vector dirección, el vector normal, o sea, una recta perpendicular al plano que pase por P. La expresión de esa recta va a ser un escalar por el vector normal más un punto de paso, que es el punto P que yo elegí. Por otro lado, las coordenadas del plano son, vieron que lo vimos antes, n vector x igual a n vector un punto. Pero esto de acá es un número, y a ese número lo voy a llamar d. Entonces voy a tener la primera coordenada del normal por x, la segunda por y, la tercera por z igual a d. Entonces, si yo quiero este punto Q, que es la proyección de P sobre este plano, lo que hago es reemplazar x, y z, que voy a obtener de esta ecuación de acá. O sea, x va a ser alfa por n1 más p1. Y, o sea, esto es x y z, ¿no? Y sería alfa por n2 más p sub 2. Todo eso lo voy a reemplazar acá. Entonces, acá lo hice, ¿ves? Lo reemplacé en cada una de x y z y lo descompuse igual a d. Que esta era la ecuación del plano donde reemplacé la recta. Porque estoy buscando la intersección para hallar el punto Q. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar esto? Me va a dar un valor de alfa, que es el que podría reemplazar acá para sacar el punto Q. Ese valor de alfa que me va a cumplir esta ecuación. Cuando lo despejo, me queda de esta forma, de esta manera. Entonces, eso reemplazado acá, en esta ecuación de la recta, me da la forma de encontrar el punto Q, que lo puedo usar ya como fórmula general y hice todo el despeje, todo el desarrollo, pero en realidad puedes usar esto ya como proyección de un punto P sobre un plano pi, ¿no? O sea, donde la normal del plano es esta. Y estas son las coordenadas de P. Es decir, esto que está acá sería D, viste que el plano lo tenés como algo por X, algo por Y, algo por Z igual a D. Bueno, D menos el vector normal del plano. El vector normal del plano siempre es lo que está delante de la X, de la Y y de la Z. Multiplicado escalarmente por el punto que vos querés proyectar. Esto, haces esta cuenta y eso me va a dar un escalar que va a estar multiplicando a este vector dividido el vector normal. O sea, eso es lo que saqué acá de la igualdad, más un punto de paso. O sea, esta es la forma de hallar Q para las proyecciones. Es la proyección, entonces la fórmula de la proyección, para no tener que hacer toda esta cuenta siempre, de un punto P sobre un plano. Me da un punto Q. Bueno, entonces si yo tengo estas pintas de estas cosas, puedo aplicar directo la formulita que te mostré recién. O sea, cópiatela porque la vamos a usar en los ejercicios. Bueno, en algunos ejercicios de parcial vi que también te toman simetrías. Y las simetrías, si vos tenés un plano, un punto simétrico, bueno, acá está medio mal dibujado, pero el punto simétrico de P estaría del otro lado del plano, a la misma distancia. Esto se supone que es perpendicular, ¿no? O sea que acá hay 90 grados que no existe, pero mirado acá es como que lo estoy mirando de costado, hay 90 grados. Y el simétrico del punto P es el punto S, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero hacer es encontrar este punto S conociendo, por ejemplo, este punto P. Entonces, para eso, o sea, para saber por dónde, o sea, no conozco Q, lo primero que voy a sacar es Q. ¿Qué es lo que hice recién? Que sería la proyección de P sobre el plano. Entonces, voy a tener la ecuación del plano. Acuérdate que una ecuación del plano siempre es n1 por x más n2 por y más n3 por z igual a d. Entonces voy a tener la ecuación del plano
de alguna manera, si no la puedo obtener. Entonces, aplico esta fórmula, que era D menos el producto escalar entre PI y la normal, por la normal sobre el módulo de la normal al cuadrado más el punto P. O sea, esta es la formulita que saqué recién. Entonces, el punto simétrico, si yo ya tengo fíjate que está a la misma distancia pero del otro lado, si yo lo pienso como vectores, este punto que está acá, vamos a poner este punto que está acá, si este fuese el punto Q, ¿quién va a ser? Va a ser esto, digamos, el Q más esto que es lo mismo que esta resta. O sea, si hago esta suma, me da de este punto de acá. Entonces, sería el PQ, que es Q menos P, más Q. Si hago la cuentita, es 2Q menos P. O sea, con esto sacas el simétrico. Una vez que tenés Q y P, ya está. Porque el simétrico es 2Q menos P. Bueno, vamos a ver qué más. Bueno, me faltaba esto, que es la proyección. Cuando yo hago la proyección de P sobre Q, vamos a usar siempre la fórmula que hemos hecho la deducción, para hallar la distancia de un punto P a un plano pi. Entonces, si recordamos que la fórmula de la proyección era esta, siempre la anoto, pero es la misma que sacamos recién. Este es el punto que voy a llamar punto Q, que es el punto de intersección. Entonces, para sacar la distancia, lo que hago es, como voy a tener P y voy a tener Q, tengo que aplicar como si fuese la cuentita de distancia entre estos dos puntos. Entonces, si hago toda esa cuenta, voy a llegar a esta fórmula final, que la puedo usar directamente porque siempre es la misma, que me relaciona las coordenadas del punto P, las coordenadas del vector normal al plano, y D, que era el numerito que estaba de este lado. Yo acá lo pongo con menos. En algunos lados por ahí lo encuentran al revés, con el signo más, porque lo escriben acá igualado a 0, pero yo lo escribo de este lado. Entonces, esto menos D sobre la norma del vector normal. Entonces, con esta cuentita de acá pueden encontrar la distancia entre un punto y un plano. Como antes decía, la distancia entre un punto y una recta. O sea, que pueden encontrar estas cosas directamente aplicando la fórmula. Bueno, y me faltaría hacerles un ejemplito general. A ver, voy a hacer eso. Bueno, usando todo lo que vimos recién, encontré este ejemplo que lo tomaron en un parcial, que me decía que yo tenía dos planos, un plano pi1 y un plano pi2, dado por dos ecuaciones. Fíjense que acá, no lo piden lo que les voy a decir, pero si quiero el vector normal, por ejemplo, a este plano, sería 1, 2, 0. ¿Ven? Los números que están delante de la X, la Y y la Z. El vector normal para este otro plano sería 1, menos 1, menos 1. ¿Sí? Igual, ojo, no lo pide. Vamos a ver qué pide. Sea pi1 y pi2, estos dos planos. Sea L, la intersección de estos dos planos. Es decir, este plano se corta con esto en una recta. Esa recta la llaman L. Hallar el simétrico de este punto, me piden el punto simétrico a este, con respecto a L. O sea que yo tengo un punto P en algún lado y quiero respecto de esta recta L su simétrico. Visto acá, si esto es L, esto es P y esto es... Bueno, entonces, ¿cómo vamos a sacar esto? Vamos a ver. Se me perdió. Acá está, acá está. Entonces, lo que voy a hacer primero es buscar quién es la recta L. Como sé que es la intersección, hago una intersección común y corriente. Es decir, como tengo un sistema de ecuaciones, las junto las ecuaciones y hallo quién es la intersección. Va a ser un sistema compatible indeterminado, con lo cual me da una recta. Entonces, despejo X de las dos, despejo X de las dos ecuaciones, las igualo, o sea, hago X igual a X, y despejo desde acá, paso todo el miembro, despejo Z. Entonces tengo Z despejado en función de Y.
en esta ecuación tenía X despejada en función de Y. Yo sé que es un sistema compatible indeterminado, o sea que voy a dejar todo en función de uno de los parámetros que va a ser Y. Entonces, X y Z, X es 3 menos 2Y, la saqué acá. Y sigue siendo Y, y Z va a ser 1 menos 3Y que vino del despeje. Separo esto. Todo lo que tiene Y, por ejemplo, acá está menos 2Y, acá tengo Y y acá tengo menos 3Y, lo pongo junto, o sea, menos 2Y, Y y menos 3Y. Y saco Y factor común. Por otro lado, los numeritos sueltos que tengo, también los pongo como un vector aparte. Entonces, fíjense que esto tiene toda la pinta de una ecuación de recta. Un vector dirección más un punto de paso, multiplicado por un escalar. Entonces la puedo escribir directamente así, como lambda por el vector dirección más el punto de paso. Para todo lambda en los reales. Bueno, entonces ya tengo la recta. Entonces necesito buscar la proyección del punto P, proyectar este punto sobre esta recta. Y para eso usamos la formulita de la proyección. Acá tenemos la fórmula de la proyección. Entonces hago toda la cuenta. Fíjense que en la proyección necesito P, que es el punto que quiero proyectar, menos R, que es un punto cualquiera de esta recta, por el vector dirección de la recta, sobre el vector dirección al cuadrado, la norma, ¿no?, de esto, por el vector dirección más el punto cualquiera de la recta. O sea, es aplicar esta fórmula a aplicar. Bueno, veamos. Bueno. Se me fue esto. Bueno, entonces, acá hice toda la cuenta, reemplazando los datos, y llego, ahí se me movió, llego a que el punto Q es este. En realidad es cuenta esto, nada más, es reemplazar los datos de los vectores que me dan en la fórmula de la proyección. Y con eso, lo que estoy obteniendo es el punto Q. Una vez que yo obtengo el punto Q, ¿qué es lo que quiero? Yo en realidad quería el simétrico. Entonces, el simétrico se sacaba haciendo 2Q menos P. Reemplazo esto y me va a dar el punto simétrico. El cuenterío, bueno, es cuenterío, pero lo que sí me interesa es que entiendan el concepto. O sea, simplemente estoy reemplazando acá los datos que tenía de los vectores, ¿sí? No es nada complicado. Bueno, espero que puedan resumirse algo, hacerse un machetito con esto, porque esto va a ser utilizado en muchísimos ejercicios de parcial.